En este pasaje de Jeremías, me preguntaba qué es lo que Dios está queriéndonos decir a nosotros hoy. Y hubieron dos pensamientos que vinieron a mi mente. El primero de ellos es que si queremos que nos vaya bien, nuestra confianza debe estar en Él antes que en cualquier otro. ¿Amén? Si queremos que nos vaya bien, en quien tenemos que poner nuestra confianza es en Él, antes de que en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando Dios pone este pensamiento en mi mente, una de las preguntas que me hice fue, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que darle ese lugar de privilegio a Dios en mi escala de confianza? ¿Por qué tengo que en mi escala de confianza ponerlo a Dios en el primer lugar y todo lo demás ponerlo en el segundo lugar? ¿Por qué darle a Dios ese lugar de privilegio? Y encontré en la palabra de Dios algunos argumentos que a mí me convencieron y que espero que a vos te convenzan también, para que en tu escala de confianza confíes en tu vecino, confíes en tu familia, confíes en quien tengas que confiar, pero que en tu escala de confianza el que ocupe el primer lugar por encima de todo lo demás sea Dios. Amén. Y los argumentos que a mí me convencieron es, en primer lugar, porque a diferencia de los hombres, Dios nunca miente y nunca falla en cumplir sus promesas. Dice, yo voy a mencionar varios versículos, si querés anotarlos para tu bien, no sé si seguirme te va a ser fácil, pero dice la palabra de Dios en Números capítulo 23, versículo 18 en adelante. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Y acá viene lo importante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Estas palabras de este profeta del Antiguo Testamento se extienden a lo largo de toda la Biblia. Y lo vemos en los hechos de Dios. Cada vez que Dios prometió algo, Dios lo cumplió. Dios no es como el hombre, como somos nosotros, que muchas veces prometemos cosas, pero muchas de esas promesas no las cumplimos. Muchas de las palabras que salen de la boca del hombre son muy lindas, pero en realidad son palabras mentirosas. Nos hemos encontrado en esa situación, tal vez, no sé, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado encontrarme con alguna persona a la que le he pedido ayuda y me ha dicho, sí, te voy a ayudar, y te lo dice con tanta convicción que uno sale realmente convencido. No, esta persona, pongo la mano en el fuego, que esta persona no me va a fallar. Y muchos de ellos no te fallan, pero están de los otros. Están de aquellos que te hablan con mucha convicción, pero que esas palabras en realidad no significan nada. Simplemente son mentiras. Ahora, la Biblia me dice que si hay alguien que nunca miente y que siempre va a cumplir su palabra, ese es Dios. Entonces, en el nivel de confianza, en la escala de confianza que voy construyendo a lo largo de mi vida, me doy dando cuenta que una de las personas confiables que puedo tener, a las que puedo tener acceso, una de ellas, hay otras, pero una de ellas es Dios. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Salomón, unos años después de estas palabras, dijo lo siguiente en otra situación diferente. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 55. El testimonio de Salomón es, miramos hacia atrás y esto es lo que vemos.
Esto es lo que vemos a lo largo de nuestra historia, que todo lo que Dios prometió, todo Él lo ha cumplido. Y ese testimonio no queda solamente con Salomón, lo vemos a lo largo de la historia de Israel y de la iglesia. El domingo pasado hablamos de eso. Y veíamos hombres como Pablo, que cuando se referían a Dios, hablaban de Él como alguien fiel, alguien de confianza, alguien que promete, lo que cumple lo que promete. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es uno de los argumentos que yo encuentro en la palabra de Dios para empezar a darle ese lugar de privilegio a Él en mi escala de confianza. Porque Él no miente y porque todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? El segundo argumento que encontré en la palabra de Dios para darle a Él ese lugar de privilegio en mi escala de confianza es porque, a diferencia de los hombres, Él tiene el poder para llevar a cabo todo lo que planea y propone hacer. Dios tiene el poder para llevar a cabo todo lo que Él ha prometido. Muchas veces las personas no cumplen su promesa porque nos mintieron, lo que vimos recién. Pero otras veces no pueden cumplir su promesa porque no logran tener la capacidad de cumplirla. ¿Se entiende? Porque el ser humano es limitado. Porque el ser humano no siempre puede hacer todo lo que quiere. ¿Cuántas veces nosotros mismos, desde la sinceridad, le hemos dicho a alguien, no, quédate tranquilo que te voy a ayudar, y luego no le pudimos ayudar, no porque le estábamos mintiendo, sino porque llegado el momento no teníamos ni la fuerza ni los recursos suficientes para poder ayudarle como se lo habíamos prometido? ¿Te pasó alguna vez? Ahora, cuando hablamos de Dios, Dios tiene todo el poder y todos los recursos y no encuentra Él ningún limitante ni nadie que pueda detenerlo para llevar a cabo lo que Él nos ha prometido hacer. Dice Isaías en el capítulo 14, versículo 24 en delante: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitado de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?, decía el profeta. Estas palabras él las decía en un momento muy especial. Históricamente, este pueblo que dice aquí, los asirios, eran un imperio, era una nación poderosísima, que estaba arrasando con todos los otros pueblos que había a su alrededor. Y así se habían levantado y amenazado a Jerusalén principalmente, de que así también lo iban a hacer con ellos. Pero en ese momento de tanta ansiedad y preocupación, Dios les da un mensaje y les dice, hey, ustedes quédense tranquilos, yo los voy a defender de esa gente. Y el argumento que Dios les pone para que ellos se queden tranquilos y confíen de que Él los iba a librar de ese mal, era de que Él tenía el poder para hacerlo y que nadie se lo iba a impedir. Y eso nos tiene que llegar a nosotros también. ¿Por qué ponerlo a Dios y darle a Dios el privilegio de ser el más importante en mi escala de valores? Porque no miente, porque cumple lo que promete y porque tiene todo el poder necesario para llevar adelante cada una de sus promesas y de sus planes sobre mi vida. Si hay alguien de quien
deberías anhelar con todas tus fuerzas estar cerca, es de Dios. Porque Él tiene todo el poder para cumplir en tu vida lo que te ha prometido. Y el último argumento que encontré, hay muchos más, el último argumento que quiero dejarte en esta mañana, de por qué debería ser Dios el más importante en mi nivel de confianza, es porque todos los planes que Dios tiene para mi vida son planes de bien. En este mismo libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volveros a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si hay alguien que tiene pensamientos buenos sobre mi vida, ese es Dios. Todos sus pensamientos, todos sus planes, todas sus intenciones sobre mí son para mi propio bien. Y eso yo lo encuentro como un argumento importante para poder darle a Él el privilegio de ocupar el primer lugar en mi lugar de confianza. Tal vez vos conozcas a personas poderosas dentro de la sociedad. Tal vez conozcas a gente que muy fácilmente te pueden ayudar. Y tal vez tengas excelente relación con personas que van a abrir su mano y darte posibilidades que de otra manera no podrías lograr. Y te felicito por esos contactos. Pero hoy quiero hablarte de uno que está por encima de todos ellos. De uno que debería de ocupar el primer lugar en nuestro nivel de confianza. De uno que debería ser el primero cuando yo pienso, bueno, ¿en quién me voy a apoyar para salir de esta situación? A veces, miren, a veces somos tan orgullosos que ni siquiera pensamos en otros, sino que pensamos en nosotros mismos, ¿no? Decimos, no, yo me apoyo en yo mismo y yo voy a... Y después nos despatarramos en medio del camino, ¿verdad? Pero en esta mañana lo que quiero decirte es, no te pongas a vos en tu primer lugar de confianza, ni pongas a otros en tu primer lugar de confianza. Que ese lugar lo ocupe Dios, porque Él nos ha dado argumentos suficientes para creer que se merece ese privilegio. Y cuando le damos a Dios ese lugar de confianza, como lo leímos en el pasaje de Jeremías 17, entonces todas las cosas nos van a ayudar a bien. ¿Leíste el versículo 8? Léelo de vuelta. Jeremías 17, versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Eso te va a suceder cuando Dios sea el primero en tu escala de confianza. Y el segundo pensamiento que quiero dejarte en esta mañana antes de terminar, te decía, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto? Bueno, que si queremos que nos vaya bien, nuestra confianza debe estar en Él antes que en cualquier otro. Y ya te di los argumentos por los cuales eso debería de suceder. Y el segundo pensamiento, lo segundo que creo que Dios nos está queriendo decir, es que por nuestra confianza en Él habrá una provisión sobrenatural para que puedas superar todos tus desafíos. Miren lo que ese versículo 8 que Raquel nos leyó dice: será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo te pregunto, si viniera un tiempo de sequía sobre nuestro campo,
como ya ha venido en oportunidades anteriores. Y no estoy hablando de un día de mucho calor, estoy hablando de un periodo de tiempo de sequía. Cuando vos salgas al campo, ¿qué es lo que no esperarías ver en medio de un campo que viene sufriendo la sequía? Agua no esperarías ver. No esperarías ver pasto verde. Y no esperarías ver un árbol verde lleno de fruto. Porque está todo muerto, porque está todo seco, porque no hay vida por ningún lado, porque falta el agua y el sol está muy fuerte y todo es un desastre. Y ni siquiera vas a ver vacas caminando, las vas a ver muertas en el campo por falta de pasturas y de agua. Estoy bien, Gabriel, ¿verdad? No vas a ver vida. Ahora, dice este versículo 8, que aunque venga el año de sequía, aunque venga el periodo de sequía, y esto está hablando no de una sequía literal, sino que está hablando de la angioplastia esa que te tienen que hacer de repente, los 2 ataques al corazón, te está hablando de los problemas que surgen en la vida, como nos decía Santiago recién. Cuando venga el tiempo de sequía sobre tu vida, sobre la ciudad donde estás, cuando venga ese tiempo de dificultad, tú y yo, que hemos puesto a Dios por nuestra confianza, vamos a ser como ese árbol verde, que no debería de estar verde, que no debería de tener hojas verdes, que no debería de tener fruta. Pero vamos a ser como ese árbol verde cargado de frutos. ¿Por qué? Porque sobre nosotros va a haber una provisión sobrenatural de parte de Dios para que podamos vivir de una manera totalmente diferente a lo que son las circunstancias del momento que estamos atravesando. Esa paz de la que hablaba Santiago cuando él iba en la camioneta con Lucas, era una provisión sobrenatural de parte de Dios para que ellos estuvieran tranquilos en medio de un momento de tanta incertidumbre y de tanto nerviosismo, pero aún así ellos tenían paz en su corazón. ¿Es porque eran ignorantes de lo que estaba pasando? No, ellos sabían lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en ese momento para que la paz estuviera en su corazón? Para que, aunque el chofer iba apretando el acelerador hasta 180 kilómetros por hora, aunque la enfermera iba con sus nervios de punta, aunque toda esa situación, ¿por qué ellos tenían paz? Porque había una provisión sobrenatural, un río de Dios sobre sus vidas que les estaba proveyendo la paz para que ellos se mantuvieran como ese árbol verde cargado de frutos en medio de un tiempo de sequía. Amén. Entonces, hermano, eso es lo segundo que yo creo que Dios nos está queriendo decir en este pasaje. Que cuando nosotros lo ponemos a Él en el primer lugar, entonces le estamos abriendo la puerta para que Dios, de una manera sobrenatural, no te estoy hablando de las cosas naturales de la vida, sino para que Dios, de una manera sobrenatural, pueda hacer de nosotros ese árbol verde cargado de frutos, cuando no debería estar verde cargado de frutos. Hay un ejemplo que vieron, me acordé cuando estaba pensando en este pasaje, que es el ejemplo de Elías, hablando de la provisión sobrenatural. Muchos de ustedes tal vez conocen o han escuchado. Hay un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante, que dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Díganme si Dios no es un Dios que provee de una manera sobrenatural. Toda una nación muerta de hambre por causa de la sequía.
porque habían perdido el trigo, la cebada, habían perdido todo, hasta los animales se le habían muerto. Pero Dios a este hombre, un hombre que había puesto en él su confianza, le dice: vos quédate tranquilo, porque nada te va a faltar. Y aún hasta los cuervos te van a llevar pan y carne, y no te lo van a llevar una vez al día, te lo van a llevar 2 veces al día, para que puedas estar bien panzón hasta que todo esto pase. Dios es un Dios sobrenatural. Y nosotros podemos vivir esa sobrenaturalidad de Dios. ¿De qué manera? Poniéndolo a Él en el primer lugar de nuestra escala de confianza. Cuando Él ocupa ese primer lugar, cuando Él es la primera persona que viene a nuestra mente, cuando estamos necesitando apoyarnos en alguien, cuando estamos necesitando buscar un consejo, cuando no estamos necesitando refugiarnos en alguien, cuando Dios es la primera persona que viene a tu mente, es el primer lugar hacia donde va tu corazón, entonces estás abriendo la puerta para que la obra sobrenatural, la provisión sobrenatural de Dios se haga una realidad sobre tu vida. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué Dios nos está queriendo decir con este pasaje? Que si queremos que nos vaya bien, nuestra confianza debe estar en Él antes que en cualquier otro. Después en tu casa volvé a leer detenidamente el versículo 5 y 6. El hombre que no confía en Dios, que pone al hombre por su propia confianza, dice, va a ser como la retama del desierto. ¿Vieron esas películas que a veces en el desierto y hay un arbusto seco? Bueno, eso es la retama del desierto. Algo que no tiene vida, que está seco, no tiene fruta, no tiene hojas, no tiene nada. Está seco. Hasta si el sol aprieta mucho, se prende fuego y... Pero dice, el hombre que confía en Dios, miren la comparación, es increíble la comparación. El hombre que confía en Dios es como un árbol verde cargado de fruta, aunque esté en medio de un tiempo de sequía. Que si queremos que nos vaya bien, nuestra confianza debe estar en Él antes que en cualquier otro. Y que por nuestra confianza en Él habrá una provisión sobrenatural para superar todos nuestros desafíos. Termino con este pasaje de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, decía el autor de esta carta, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, hablando de Dios, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, decía el autor de esta carta, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Y eso es lo que anhelo en mi corazón en esta mañana, que puedas salir de este lugar sintiendo en tu corazón la certeza de que Dios no te va a desamparar, que Dios no te va a dejar, que podés darle a Él el privilegio de ocupar el primer lugar en tu escala de personas confiables y que puedas salir de este lugar diciendo, como dice aquí el autor de esta carta, el Señor es mi ayudador, no temeré, no temeré. El temor paraliza, el temor enferma, el temor nos llena de angustia, el temor saca el sueño. El temor trae un manto feo sobre la vida, pero no hay motivo para vivir en temor, porque Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar, Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Él es fiel, Él no nos miente. Hay personas que nos mienten en la cara y uno lo descubre tarde, pero Dios no te miente. Él te habla con la verdad y todo lo que Él te habla y te promete, Él lo va a cumplir. Porque Él cumple su palabra y porque tiene el poder para cumplirla. Capaz que yo hoy te prometo, mirá hermano, siento en mi corazón, te voy a regalar un auto 0 kilómetros para fin de año. Y capaz que yo realmente lo siento en mi corazón y soy re sincero con eso. Pero tal vez llegue a fin de año y te pague el boleto en el ómnibus para que des una vuelta.
Pero Dios no, Dios tiene el poder, tiene los recursos suficientes para cumplir con su palabra y nada ni nadie puede detener lo que Él ha planeado hacer. Nada ni nadie. Entonces, confiemos en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús.